¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la Universidad Marista de Guadalajara, en el taller de aerodinámica y aeromodelismo. Y haciendo una relación entre lo que se ha logrado aquí en la universidad y la plática con un compañero que ahorita van a conocer, estábamos eh, pues teniendo recuerdos, memorias, etcétera. Y les voy a mostrar sobre qué estábamos platicando. Precisamente hace unos semestres, aquí en la Universidad Marista de Guadalajara, hubo la iniciativa de construir un Zenit, un avión. Me dice nuestro invitado que ya es más allá de un avión ultraligero, ya es un avión con mayor peso, mayor potencia. Pero este tipo de movimiento de aviones de construcción casera, pues no inició propiamente con este ejemplo que tuvimos aquí en la Universidad Marista de Guadalajara, sino con algo muchísimo más atrás en el tiempo. Y una de las obras que llegó a construir el invitado que tenemos el día de hoy aquí fue, a él le tocó hacer los planos del microplano veloz. Para los que nos gusta la aviación, para los que nos gusta la historia de la aviación, tenemos el recuerdo de este avión que no tenía capacidad de vuelo, era un avión estático, el microplano veloz, que se construyó en el Planetario Severo Díaz Galindo de Guadalajara. Actualmente está ya en el nuevo Museo Militar de Aviación en la base aérea número 1 de Santa Lucía, y que pues mucho se lo atribuíamos al capitán Arturo de la Torre. Pero resulta que el día de ayer y hoy pues tuvimos unas pláticas muy interesantes y platiqué con nuestro amigo y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Vamos a hacer una entrevista, vamos a tener una charla entre compas. Entonces, pues tengo el gusto de presentarles a José Rivera, así es. José Rivera, te voy a molestar nada más la voz un poquito más alto, Pepe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. José Rivera, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. A ver, ahora sí como dicen, vamos a iniciar por el inicio. Muy bien. Ayer me platicabas que fuiste de los pioneros de construcción casera en cuestión de aviones aquí en Guadalajara. Así es. ¿En qué año fue eso? Mira, nosotros dimos inicio a esto en el año 1981. Ok. Como te comenté, habíamos 3 personas aisladas aquí en Guadalajara que Sí. teníamos la idea de construir un avión y incluso ya teníamos los planos comprados de diferentes aviones. Y a través de una revista que había que se llamaba Home Built Aircraft, una vez que yo mandé una carta, la editaron ahí en la revista. Otro amigo vio que yo estaba en Guadalajara, entonces investigó dónde estaba yo y de alguna manera nos pusimos en contacto. Y surgió una muy buena amistad y después se integró otro señor que se llama José Guadalupe León. Y bueno, el otro amigo se llama Carlos Ángel Hernández. Ok. El señor León se vino a vivir a Guadalajara de Chicago para acá, pero él ya estaba metido, ya había construido un planeador. Pero iniciamos una amistad muy bonita entre los tres y el señor León nos ayudó mucho, nos ayudó a traer los materiales de Estados Unidos. Yo le encargué toda la madera para mi proyecto. Carlos también le encargó algunas cosas. Y se puede decir que Carlos y yo, casi sin temor a equivocarme, fuimos los primeros que empezamos a construir aviones experimentales aquí en Guadalajara. Muy bien. ¿Y cuál fue ese primer avión que construiste, que iniciaste la construcción? El avión que yo construí es el modelo Volksplane Ok. BP-1. Es un avión de ala baja, monoplaza, que usa motor de Volkswagen de carro, Ok. convertido a aviación. Es de patín de cola
por ahí te pasé una foto, Sí, así es, las luego la muestras. mostramos. Y Carlos Ángel hizo un KR-1, que también es un avión muy pequeño, con motor de Volkswagen, también de ala baja, patín de cola. Nada más que el de él es tren retráctil. Muy bien. Y así empezamos en el taller de Carlos, que tenía un espacio ahí en la cochera de su casa. Ok. Ahí me invitó y entre los dos empezamos a construir cada quien su proyecto. Ahora sí, como dicen, construcción casera. Muy casera, muy casera. Ok, entonces era un avión hecho de madera, de construcción tradicional, Así es. forrado con tela. Ujú. ¿Utilizaba un motor de Volkswagen completo o nada más dos pistones? No, completo. Completo, los Sí, 4 cilindros. sí. Ok, muy bien. Por aras del destino te lleva la vida a no terminar lamentablemente el proyecto Ujú. y lo terminan otros compañeros aquí en Guadalajara y lo logran echar al aire. Así es. ¿Quiénes fueron los que se involucraron también en el proyecto? Pues fueron los Fedorenko, básicamente, Alejandro Fedorenko y sus hermanos, Andrei, Carlo, Ok, que ellos son, ya tienen muchos años de pilotos y este, son muy entusiastas de la aviación aquí en Guadalajara, son muy conocidos. así es. De hecho son de los fundadores del club de ultraligeros de Chapala, ¿verdad? Ok, Así es, sí. Gary Gower también participó. De hecho, el avión estaba guardado en una bodega de Gary, ok. es otro gran amigo. Y yo alcancé a hacer todo lo que era la estructura. Ujú. Me faltaba entelarlo, faltaba hacer la instalación del motor y varias cosas. Y ellos lo terminaron. Lamentablemente, pues quedó muy pesado Sí, porque se le hicieron algunas modificaciones que le agregaron varios kilitos, ¿no? así es. Aunado a que pues el motor no tiene mucha potencia y menos a la elevación de Guadalajara, Ujú. pues quedó muy marginal, ¿no? Ok, Pero sí voló, eh, nada más que sí le faltaba más potencia. ok. Entonces, ¿podría decirse que fue el primer avión de construcción casera que voló en Guadalajara? No sé si fue el primero Ujú. porque se tardó varios años más en hacerse después de que yo me Ah, fui, ok, ok, ok. pero sí fue quizás ese y el de Carlos los dos primeros que se hicieron aquí en Guadalajara, Los de construcción. pienso yo, ¿no? Muy bien. Ahora, platicando sobre, ahora sí como dicen, historia y mitos, Ujú, la verdad y los mitos del microplano veloz. ujú, Te compartí hace rato que hace unos pocos años, cuando fui al anterior Museo Militar de Aviación en México, ujú. tenían el microplano veloz y tenían la información de que lo había construido la UDG. Obviamente no. No, pues no, para Sabemos que nada. no fue por parte de la Universidad de Guadalajara. No. ¿Cuál fue la parte inicial que te correspondió a ti o cuál fue tu tarea inicial en ese proyecto del microplano veloz de la réplica? Ok, digamos, mi tarea fue hacer los planos a escala real, ¿Ok? basados en un plano de un modelo pequeño, un modelo de liga. ¿Podemos mostrar el Sí, plano? claro. ¿Lo tomas, por favor? Sí. Con este plano Así se es. tomó como base para, para hacer las partes y el plano a tamaño real. Ok, para los que nos gusta el aeromodelismo, estamos viendo un plano a escala 1 a 1 de un Pinot que salió publicado hace mucho tiempo, si no mal recuerdo, en Model Builder, una revista de aeromodelismo, y que fue diseñado por el maestro Wal Mooney. Entonces, tú tomas esos planos y los amplías a escala real. Así es. Muy bien. Sí, con la información que teníamos aproximada del avión real, determinamos la medida real que tenía el avión y pues se multiplicó varias veces el plano, Muchísimas veces más. muchísimas veces más, sí, exactamente. Y aprovechando la experiencia que tomé de construir el Volksplane, pues quise hacer el sistema de construcción muy similar, Ok. ¿verdad? Las alas con sus vigas, sus herrajes de metal para unir la parte central con las dos alas. Ujú. Eh,
El fuselaje, pues era el mismo sistema del plano, con sus largueros de madera Ok, y cubierto con triplay, muy bien. ¿verdad? O sea, era construcción clásica también. Así es, así Y es. ese avión, cuando se terminó, estuvo en exhibición en el Museo de Ciencia y Tecnología, el Planetario Severo Díaz Galindo, Ujú. extinto Planetario Severo Díaz Galindo. Y me decías que el planetario corrió con los gastos del material. Así es. El planetario compró el material Ujú. y entre los voluntarios que éramos los aficionados al área de la aviación, Ajá. eh, tomamos la decisión de hacer esta réplica. Ok. Sí, Entonces hubo mucha gente involucrada. sí, Y me comentabas ahorita algo importante, que fue una iniciativa que se tomó por parte de la Sociedad de Amigos del Planetario así es. y que la mayoría estaban relacionados con aviación real. Ujú. No eran aeromodelistas, estaban relacionados con aviación real, eran pilotos, propietarios de aeronaves, etcétera. Así es. Muy bien. ¿De quiénes te acuerdas que estuvieron involucrados en el proyecto? Mira, de los que estuvieron involucrados, que me acuerdo, digo, que me disculpen si no me acuerdo de todos los Sí, hay que nombres, nos ¿no? disculpen, Hace sí. mucho, Ya hace pero algunos fue añitos. el ingeniero Daniel Valdivia, que En ya paz descanse, falleció, así es. Rodrigo Reinaga, Un saludo a Rigo Reinaga. Rodrigo de la Cerda, que ya no vive aquí en Guadalajara, creo que se fue a alguna parte de Jalisco, no recuerdo. Ok, Leodegario García, estaba Roberto Gómez, otro amigo, muy bien. estaba creo que también Toño Cortés, Ujú. eh, un señor Quesada, pero no me acuerdo su nombre ahorita, Ok. y varios más, no me acuerdo de todos los nombres, pero el que coordinaba todo esto era el director del planetario, Roberto Castellanos. Roberto Castellanos, que ayer Roberto Castellanos. platicábamos, que hace poquito hace algunos años supimos de él, lo visitamos allá por La Tijera. Ujú, Es empresario, continúa pues con emprendurismo. así es. Eh, y sucedió, ahora sí que el proyecto del Volksplane y del microplano veloz, o sea, sucedió a la par. ¿Estuviste involucrado en el Volksplane y en el microplano veloz casi en los mismos años? Bueno, el Volksplane lo empecé en el 81. Ajá. El microplano, lo, el proyecto nació alrededor del 91 o 92. Ya casi 10 años después. Sí, Ok. pero yo ya había avanzado bastante en la construcción del Volksplane. De hecho, lo Ujú. exhibí en el planetario. Sí, eso estábamos acordándonos Ajá, ayer de la Semana de la Aviación, sí. porque yo en mi infancia, ahí sí te voy a ser sincero, yo tenía como 13 años, 14 años cuando inició la Semana de la Aviación, y yo no recordaba el Volksplane hasta ayer que dijiste que estaba en construcción en huesos, se me vino a la memoria la escalera de las alas, las costillas, dije, ay, sí es cierto, Ujú, sí. ahí estuvo exhibido en esos ayeres. Ujú. Ok, entonces, ¿te vas de la ciudad? Sí, por motivos familiares me fui de Guadalajara y pues no me podía llevar el Volksplane porque pues me iba a ir a Mazatlán y no tenía dónde guardarlo, ¿no? Ok. Entonces le pedí a Gary Gower que me hiciera favor de guardármelo en su taller. Ahí dejé Ujú. todo, el avión, los materiales que tenía, los planos, todo. Y, y pues como no tenía noticias mías, pasó el tiempo y decidieron acabarlo entre ellos, ¿no? Ok. Sí, posteriormente vamos a mostrar la fotografía del Volksplane que terminaron ellos, Ujú. pero pues ahora sí que tú te aventaste buen trabajo. ¿Quiénes fueron, te acuerdas quiénes fueron los que terminaron el proyecto del microplano veloz? Bueno, cuando yo me fui, prácticamente lo tenía poco de iniciado. Ujú, Estábamos haciendo las costillas de las alas, las vigas de las alas. ujú. Se empezó también con los largueros del fuselaje, Muy bien, hasta donde yo recuerdo. Y cuando me fui, pues de momento no supe qué iba a pasar con el microplano, ¿no? muy bien. Pero después me enteré que el capitán Arturo de la Torre retomó el proyecto. El Capi Arturo de la Torre, Así es. igual en paz descanse. Ujú, Fíjate que te voy a compartir algo que no te había dicho ayer. ujú, Hace unos años
nietos del capitán Arturo de la Torre que radican en México me buscaron porque se dieron cuenta, buscaron información del capitán Arturo de la Torre en internet, se pusieron a buscar, curiosamente, de forma, nadie sabía lo que estaba haciendo el otro, una nieta, un nieto y una hija del capitán Arturo de la Torre. Entonces, yo tenía la idea de que el Capi era de México. Y resulta que no, el Capi es oriundo de Jalisco también. Entonces, ellos querían conocer la historia de los amigos. Porque decían, bueno, como familia, pues sabemos que pues sabemos vida y pecado. Ya eso ya es cuestión familiar. Siempre pasan historias. Pero querían saber la otra historia del Capi aquí en Jalisco. Entonces me mandaron correos electrónicos, les mandé fotografías. Ya cuando supieron que el avión estaba terminado y que ya se había ido a México en ese tiempo, me dijeron, fue cuando me enteré que era de aquí de Jalisco. Entonces ellos se sintieron pues felices, por llamarlo de alguna manera, porque sabían que había algo de su abuelo y de donde ellos eran, de México. Entonces, una forma de honrar la memoria de su abuelo, del Capi Arturo de la Torre. Y ahora sí que, pues, horas de trabajo, sudor, lágrimas. Mucho. Cortar, pintar, entelar, poner tornillos, herrajes, etcétera. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de cuando estaban construyendo el microplano? Algo que ahorita que se te haya venido a la memoria, o algo chusco, algo simbólico. Pues mira, yo nada más recuerdo pues que empezamos a cortar madera y el problema era que como nos quedaba muy lejos el planetario a todos, pues ya salimos de nuestro trabajo, íbamos al planetario en la noche, pues entre la cotorreada y todo, trabajamos 1 hora. Una hora nada más al día y en la noche. Sí, en la noche. Y ya lo dejamos varios días. Los fines de semana, pues teníamos un poquito más de tiempo, ¿no? En ese tiempo, el Capi de la Torre, él estaba encargado de las clases de aeromodelismo. Así es. Por eso él no estaba directamente involucrado en el proyecto del microplano. En el proyecto, exactamente. Pero cuando yo me fui y se detuvo el proyecto, él retomó el proyecto. Ok. Y él lo dirigió y todo. Y la verdad, si no hubiera sido por él, no se hubiera materializado el proyecto del microplano porque él fue muy tenaz, fue muy perseverante en terminarlo. Y yo recuerdo que se quejaba mucho de que muchos lo dejaban solo, que no iban, que pues a veces se enojaba, ¿no? Pues como pasa a veces en los proyectos en grupo, que hay diferente intensidad de compromiso, por llamarlo de alguna manera. Como él estaba retirado, pues tenía más tiempo, como quiera que sea, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que hace poquito también platicaba, un abrazo, Walter nos está sintonizando. Walter Medina, hace poco, los linieros vienen a volar cada 15 días aquí a la Universidad Marista. Entonces, una vez platicando con ellos, pues siempre platicamos de las memorias, porque nos pasamos horas platicando de aviones y eso. Sí. Y me llegaron a platicar don José y don Luis que ocasionalmente ellos llegaron a ir al proyecto y no al 100% como dices, pero sí que a cortar unos pedazos, que a pegar, que a ver cómo iba el avance, etcétera. Entonces, pues han pasado muchos años. Pero sí nació la intención de esta entrevista a tu persona. Posteriormente vamos a entrevistar a los hermanos Medina, porque son memorias que tienen que permanecer, porque es parte de nuestra historia de aviación, es parte de nuestra cultura de la aviación aquí en el estado de Jalisco. Entonces, pues, ¿algo que quieras agregar, Pepe? No, pues nada más eso, digo, fue una experiencia muy bonita. Lástima que me fui y ya no pude
terminar, ¿no? Pero me hubiera gustado muchísimo verlo terminado y de hecho hubo varias cosas que le queríamos incorporar, pero por falta de comunicación no se hizo. Por ejemplo, las alas llevaban unos tensores internos, como Sí, los aviones reales, para darle más rigidez. sí. Y a lo mejor entre las instrucciones se me pasó decirles o no sé. Y cuando los de la Fuerza Aérea recogieron el avión, dijeron que, pues, que estaba muy débil en las alas, que se torcieron, que no sé qué. Y ellos las volvieron a arreglar, ¿no? Sí, sí, sí. Y casi estoy seguro que es porque no tenía los tensores. Sí, es muy probable. Sí, sí, porque eso los llevan, todos los aviones antiguos llevaban, la mayoría. Sí, así es, una serie de cables, tensores Ujú, entre los montantes y los largueros así es. para darle, en este caso entre las costillas y los spars, las vigas, Ujú, para darle resistencia estructural. sí, Pues vamos a compartir este video, Pepe, si nos das permiso, claro que en sí. diferentes lugares de historia de la aviación, de páginas del museo, para que sepan la verdadera historia. Ujú, Ahora sí, como dicen muchas veces de forma coloquial, la neta, ujú, la verdadera historia de cómo nació el proyecto del microplano veloz, ujú. que bueno, la UDG ha tenido muchos logros, pero pues no pertenece a la UDG. No, Fue por el auspicio del planetario Severo Díaz Galindo, hoy extinto, que corrió con los gastos, pero que ahora sí que lo grueso del trabajo fue por manos voluntarias, así es, cien por por ciento. puro, exactamente, puro voluntario, puros amigos Así es. y gente aficionada a la aviación. Entonces, Ujú, te pedí que te colocaras precisamente en ese lado, no enfrente del escritorio, porque quería hacer algo simbólico, porque los planos que están atrás de ti son 800 planos, ayer platicábamos de ello, ujú. son planos que pertenecieron al capitán Arturo de la Torre. Entonces, gran parte de ese legado que algunos que ya se fueron, tú que todavía estás aquí, bendito Dios, espero muchos años más. Gracias. Chin, se oyó medio feo, pero bueno. Gente que puede compartir todavía esas memorias, Ujú, que es importante ir recabando. Aquí en el taller de aerodinámica y aeromodelismo está el legado de muchas personas como tú, otros que han donado material, otros que pues ya partieron como el Capi Arturo de la Torre, como Daniel Valdivia, entre otros grandes amigos. Entonces, pues después vamos a hablar más de esos compañeros y posteriormente haremos una entrevista a los hermanos Medina para que también nos cuenten su parte de su historia. de acuerdo, muy bien. Pues José, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar esta Al breve contrario, un entrevista placer. y Saludos a todos. pues eh, ahora sí como dicen, esto continuará. Así es. Así es. No vamos a adelantarles nada, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrollan los hechos y esto va a seguir. Pues Muy bien. muchísimas gracias, Pepe. No, de nada, gracias a ti, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias a los compañeros que nos están sintonizando. Walter, nuevamente un gran abrazo. Benito, Jorge Tostado, Oscar García, Alfredo Martín del Campo, Tocayo, un gran saludo hasta México. Luis Javier, un buen compañero, exalumno de aquí de la Universidad Marista también. Pues bueno, ya les compartí. Ay, se me fue el nombre, Alcocer, Juanjo. Un gran abrazo. Bueno, pues ya les compartimos algo de lo que fue el inicio de la construcción casera en el estado de Jalisco, particularmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y cómo desde un plano publicado en 1978, si no mal no recuerdo, 1973 por Walt Mooney, se modificó, se amplió, se modificó para construir un avión y que afortunadamente el legado todavía continúa y va a perdurar por muchos años más. Para los compañeros que viven en México, vayan al Museo Militar de Aviación, el nuevo MUMA, el nuevo Museo Militar de Aviación, que se encuentra en la base aérea
número 1 de Santa Lucía. Y por favor, compartan la historia, díganles cuál fue la verdadera historia de la creación de la réplica del microplano veloz hecha en Guadalajara por muchos aficionados a la aviación. Muchas gracias, hasta la siguiente.